Vamos a hablar de la oración y del poder de la oración, principalmente. Y vamos a empezar leyendo unos versículos que quiero que los lean conmigo y tratemos de reconocer de qué está hablando el autor. El libro es el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 1 al 3. Y dice, ¿sí? ¿Está por ahí? Bien. Dice, yo se los leo igual. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan. Pero no obtienen lo que desean porque no piden. Y cuando piden algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones, para gastarlo en sus propios placeres. ¿Lo conocían ese versículo? Sí, la mayoría lo conoce. Si yo les pregunto, ¿qué enseñanza está queriendo dar el autor de esto que acaban de escuchar? Para los que lo conocían, por ahí ya tienen algo preconcebido de qué enseñanza, y los que lo escucharon recién también. Con lo que yo leí, podemos identificar. ¿De qué está hablando el autor? Bien, de pedir bien. ¿Qué más? ¿Algo? Eso mismo, digan por lo menos, por dos, ¿no? Este versículo, nosotros cuando lo leemos, cuando lo estudiamos muchas veces, lo que hacemos es entender justamente esto, que es la idea principal del versículo, ¿no? El autor, Santiago, está diciendo que hay una forma de pedir, y es pedir bien. ¿Pero en relación a qué? ¿Qué es pedir bien y qué es pedir mal? Hablen. Bien. Pidiendo no según nuestros deseos, podríamos decir de manera egoísta, sino de manera humilde o de manera dadivosa, pensando en otras personas y principalmente pensando en la voluntad de Dios. Pero yo me quedo con otro detalle, y eso que ustedes dijeron y lo que estuvimos reflexionando es así, porque es algo de lo que este versículo quiere enseñarnos, estos versículos, pero yo entendía que acá dentro de estos versículos hay un tesoro, algo que nosotros, si sabemos encontrarlo, vamos a poder aprovechar y mucho. Y tiene que ver no solo con pedir bien, sino con pedir. Empieza diciendo, el versículo 2 dice, si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan. En esta semana, ¿qué pasó? ¿Estuvieron discutiendo, luchando, queriendo hacer valer algo que ustedes querían mucho en algún momento de la semana? ¿Pasó? ¿Sí? ¿Puede ser? Muchas veces nosotros nos encontramos peleando por nuestros sueños. Y es una frase súper copada. Pero a veces pasa esto. Nosotros terminamos con las mejores intenciones. Pónganle atrás la intención que ustedes quieran. Pero terminamos deseando algo que no tenemos y con tal de conseguirlo no nos preocupa. A veces luchar, pelear, hasta matar, dice acá. Y matar no está hablando de matar físicamente, porque sabemos que la palabra habla de matar, que se puede matar de otras formas. O sea, estar enojado con el hermano es una forma en la que Jesús dijo que nosotros estaríamos matando al hermano. Entonces, esos enojos, esas peleas, esas luchas, esos tironeos, yo no en esta semana, en toda su vida, de acá para atrás, ¿alguna vez vieron la oportunidad de o dejar pasar algo o aprovechar una movidita como para beneficiarse ustedes? ¿Un poquito? Y por ahí no era hacer algo nosotros, simplemente era dejar que se maten solo. Yo podía hacer algo para evitarlo, pero no, me convenía a mí dejar que se maten y yo era el que salía ganando. ¿Pasó alguna vez? ¿Puede ser? Y eso es lo mismo. Nosotros muchas veces, y repito de vuelta, con las mejores intenciones, buscamos por nuestras fuerzas conseguir lo que queremos. Y dice Santiago acá
pero no lo obtienen o no obtienen lo que desean porque no piden. Y yo me quedaba con eso solo. No solo no piden bien, que eso ahora lo vamos a ver, pero principalmente con eso, porque no piden. Y yo entiendo acá que el autor y Dios a través de su palabra le está dando un peso al pedir que por ahí nosotros no entendemos que tiene. Cuando nosotros hablamos del poder de la oración, pensamos en una señora grande que ora todos los días en su casa y que parece que charla directamente con Dios porque recibe palabra, pero no lo pensamos como algo cercano nuestro. No pensamos en que nosotros tenemos acceso al poder de la oración. La Biblia, si yo se los digo de otra forma, lo que está queriendo decir acá es, ¿quieren algo? Pídanlo. No necesitan otra cosa que pedirlo. ¿Y cómo lo pedimos? En oración. No peleando, no luchando, no matando, no dejando pasar cosas que por ahí nos convienen a nosotros o haciendo cosas en perjuicio de otros. Y después dice, porque por ahí acá hay algunos que piden, ¿no? Seguramente algunos entendieron esto y a través de la oración le piden a Dios cosas. Pero dice, y cuando piden, no reciben porque piden para gastar en sus propios deseos. O sea, tienen un pedido egoísta. Y eso lo vamos a desarrollar ahora en un ratito. Pero yo anotaba esta frase. La única forma de conseguir las cosas que deseamos es pidiendo. La única forma, no hay otra. Acá la palabra lo dice claro. No hay otra forma de conseguir las cosas. Ustedes no obtienen lo que desean porque no piden. Entonces, si pidiendo es como nosotros obtenemos las cosas, de golpe la oración empieza a tener una relevancia mucho más grande que la que por ahí tiene ahora. Y yo estoy hablando no solo de la oración como tiempo de intimidad en donde yo tengo mi devocional y leo la palabra. No, la oración de pedido, de intercesión por los demás, por cosas que yo necesito. El pedir, específicamente. Para respaldar esto, Mateo 7, del 7 al 11, dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y el que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, que son malos, que somos seres humanos, que nos equivocamos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan. Fíjense esta ley espiritual. Yo lo anotaba como una ley espiritual. El que pide, recibe. ¿Vos querés algo? Pedilo. ¿Querés algo que no se dio en estos últimos meses? Bueno, yo te pregunto, ¿cuánto tiempo oraste por eso? Por ahí no oraste por eso. Por ahí intentaste alcanzarlo, pero no oraste por eso. Y ahí es donde esta ley espiritual no se puede cumplir. Si vos no estás pidiendo, no vas a recibir. La oración es tan importante que Pablo, en varios versículos, en varias cartas, le da un lugar clave. Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Colosenses 4:2, yo le decía a Sol, son muchísimos versículos, no va a ser larga la prédica, espero. Leí 45, pensé que ya iba a 45 minutos. No, eran 9 minutos 45. Tengo el cronómetro acá y no va a ser larga la prédica, pero son un montón de versículos, porque yo entendía que hay un montón de palabras que respaldan este principio del poder de la oración y de lo que la oración hace cuando nosotros la usamos como Dios quiere que la usemos, ¿no? Para pedir, para interceder, para buscar su voluntad. Filipenses 4:6 dice eso. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo, la versión NTV. Colosenses 4:2 dice, dedíquense a la oración y sean constantes en su acción de gracias, en sus acciones de gracias. A mí me llamaba la atención esa palabra, dedíquense a la oración. Alguien que está dedicado a una cosa,
planifica en función a eso. Se mueve alrededor de eso. Y si el apóstol lo que estaba diciendo era dedíquense a la oración, hay otro versículo que dice, oren sin cesar, oren sin parar. ¿No? Y muchas veces nos confundimos. Yo ya hablaba con mi viejo de esto justamente y él me decía una frase graciosa en relación a esto. Cuando nosotros escuchamos oren sin cesar, entendemos que, ¿pero qué? ¿Tengo que ir arrodillado al trabajo? O sea, ¿voy de rodillas al trabajo orando? O a donde sea que tenga que ir, tengo que todo el tiempo estar con los ojos cerrados, no voy a poder hacer nada si estoy todo el tiempo con los ojos cerrados. Y no se trata de eso, se trata de tener una actitud de oración. La oración es hablar con Dios. Y si yo estoy hablando con Dios todo el tiempo, no importa si estoy haciendo otra cosa, yo estoy en contacto con Dios, yo estoy atento a cuando Dios me hable. Yo no sé si a ustedes, seguramente sí, les pasó de estar trabajando con alguien y haciendo alguna cosa, un trabajo de la escuela, de la facultad o un trabajo remunerado. Pero muchas veces cada uno está haciendo lo suyo y van charlando. Y están charlando mientras cada uno hace lo suyo. Y ahí no dejaron de hablar con la otra persona mientras estaban haciendo lo que tenían que hacer. Entonces, ese mismo concepto es el concepto de no dejar de orar. Que nosotros estemos conversando con Dios. Y Efesios 6, del 13 al 18, que es los versículos que hablan de la armadura de Dios, que todos lo conocemos. En la versión El Mensaje, que es una versión en inglés, traducido dice, y escuchen cómo lo dice, prepárense o prepárate, te enfrentas a mucho más de lo que puedes manejar solo. Acepta toda la ayuda posible, todas las armas que Dios te ha dado, para que cuando todo termine, menos los gritos, sigas en pie. La verdad, la justicia, la paz, la fe y la salvación son más que palabras. Aprende a aplicarlas. Las necesitarás a lo largo de tu vida. La palabra de Dios es un arma indispensable. De la misma manera, la oración es esencial en esta guerra continua. Ora con intensidad y durante mucho tiempo. Ora por tus hermanos y hermanas. Mantén los ojos abiertos. Manténganse los unos a los otros con el ánimo en alto para que nadie se quede ni se retire. Acá otra vez en Efesios vemos que dice, la oración es esencial en esta guerra continua. Ora con intensidad y durante mucho tiempo. Entonces empezamos a ver que en la palabra de Dios hay un montón de lugares, y principalmente en las enseñanzas de Pablo a los cristianos de esa época, que les decía, che, oren, oren, oren. No les decía, o por lo menos acá, no se refería a otras acciones de la vida cristiana. Remarcaba que lo que no había que dejar de hacer era orar. Y Santiago habla de que si queremos algo, lo tenemos que pedir. Y Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 7, que recién lo leímos, dice, el que pide, recibe. Entonces, empezamos a ver que la oración tiene una relevancia muy importante. Pero ahí es donde entra lo que leíamos en Santiago y que bien marcaban ustedes. A veces oramos, pero oramos de manera egoísta y oramos para nuestros deseos. Entonces, acá es donde yo me hacía esta pregunta, o varias preguntas. ¿Cuánto estamos orando por lo que queremos? No voy a pedir que levanten la mano, porque cada uno sabe, pero lo que de verdad queremos, ¿cuánto tiempo estuvimos tratando de resolver cómo conseguirlo en comparación con cuánto tiempo estuvimos orando y pidiéndole a Dios porque lo queríamos? Y al mismo tiempo, si estamos orando por algo, ¿cuánto tiempo estamos orando por nuestras cosas y cuánto tiempo estamos orando por las cosas de los demás? Porque también dice Santiago, piden y no reciben porque piden mal para ustedes. Entonces, hay una forma de que nosotros tenemos de pedir. Y a mí se me viene a la cabeza el versículo que dice, busquen primeramente el reino y todas las demás cosas van a ser añadidas. ¿No? Ustedes lo conocen ese versículo, la mayoría lo conoce. Lo que dice, en otras palabras, es,
Encárguense de las cosas de Dios y Él se va a encargar de sus cosas. Entonces, eso me podría llevar a pensar que en mi oración yo tengo que darle más lugar a orar por las cosas que Dios quiere, por los demás y por la voluntad de Dios, y Él se va a encargar de mis necesidades. Y es así, fíjense lo que dice Mateo 6, del 30 al 34, que son estos versículos justamente, pero en la versión el mensaje. Dice: si Dios presta tanta atención a la apariencia de las flores silvestres, la mayoría de las cuales ni siquiera se ve, ¿no crees que te atenderá, se enorgullecerá de ti y hará lo mejor por ti? Lo que intento hacer es que te relajes, que no estés tan preocupado por recibir para que puedas responder a la dádiva de Dios. Quienes no conocen a Dios ni su forma de obrar se preocupan por estas cosas, pero tú conoces a Dios y cómo obra. Fíjense lo que dice. Quienes no conocen a Dios y cómo Dios obra son los que se preocupan por qué van a comer, qué van a vestir, qué van a tener, si tengo esto o no lo tengo, si conseguí lo que necesito o no, me falta, voy a llegar o no. Pero los que conocen a Dios y cómo obra, no se preocupan por estas cosas. Y escuchá lo que dice. Empapa tu vida de la realidad de Dios, de su iniciativa y de sus provisiones. No te preocupes por perderte algo. Descubrirás que todas tus preocupaciones cotidianas serán satisfechas. Concéntrate por completo en lo que Dios está haciendo ahora mismo y no te preocupes por nada de lo que pueda suceder o no mañana. Dios te ayudará a afrontar cualquier dificultad que surja cuando llegue el momento. Ese versículo que nosotros entendemos como busquen primeramente el reino y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas, en otras palabras es, empapate de la realidad de Dios, de su iniciativa y de sus provisiones. No te preocupes por perderte de algo. Descubrirás que todas tus preocupaciones cotidianas serán satisfechas. Entonces, entendemos primero que tenemos que pedir. Si queremos algo, hay que pedirlo. Pero hay que pedir bien. No para nosotros. Entonces, ¿cómo voy a conseguir lo que yo quiero? Bueno, de esta forma, empapándome de lo que Dios quiere, de la realidad de Dios, de lo que Él está viendo, de lo que Él necesita. Dice también de su iniciativa. O sea, ¿qué es lo que Dios está buscando? ¿Qué es lo que quiere hacer? Y me meto en eso, busco eso, entiendo eso, empiezo a pedir en función a eso y todo lo que yo necesito empieza a llegar. Pero dice también, y vamos a leer otro versículo, que si nosotros entendemos esta forma de movernos, de que el que quiere algo lo tiene que pedir, a veces es difícil pedir. ¿A cuánto le cuesta pedir ayuda? ¿Le cuesta pedir ayuda a veces? A veces somos muy orgullosos, se podría decir, para reconocer que algo no podemos y nos cuesta pedir ayuda a los que están alrededor nuestro, a nuestros padres, a algún familiar, no sé, a nuestro líder. Y esa dificultad para pedir muchas veces se vuelca también a lo espiritual. Y así como no nos animamos o no tenemos ganas o somos muy orgullosos para pedir en lo terrenal, tampoco pedimos en lo espiritual. Y resulta que Dios nos ve ahí como peleamos, tironeamos, luchamos, discutimos por querer alcanzar todo y Él lo tiene en la mano listo para dárnoslo y no se lo estamos pidiendo. Entonces, si nosotros entendemos esto y entendemos también que si Él se encarga de todas nuestras cosas y nosotros nos metemos en sus cosas, Él va a proveer todo lo necesario, de golpe podemos terminar haciendo oraciones como esta. En Hechos 4, del 29 al 31, es el final de una oración que hacen unos discípulos que estaban reunidos y que recibieron la visita de Juan y Pedro, ¿no? Juan y Pedro habían estado predicando, los capturaron, los llevaron ante el concilio, que sería como un grupo de personas importantes, que le pidieron que den explicaciones de lo que ellos estaban haciendo, como que los estaban acusando de disturbio, y ellos tenían que justificar.
dieron sus argumentos y dice que los dejaron ir, los largaron, pero bajo amenaza de que no sigan, de que la corten. Y ellos salieron de ese lugar y fueron al lugar en donde estaban reunidos el resto de los discípulos. Cuando llegan a ese lugar, les cuentan al resto de los discípulos, Juan y Pedro, todo lo que había pasado, e inmediatamente dice la palabra, en Hechos 4, que los que estaban reunidos ahí se ponen a orar y hacen una oración por esta amenaza que habían recibido. Y en el versículo 29 al 31 hacen el final de la oración y dice: y ahora, oh Señor, son los discípulos orando, ¿no? Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador para que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Fíjense cómo terminaron orando. Los habían amenazado de que los iban a matar si seguían. Y el final de su oración es: Señor, danos el valor para seguir predicando, para seguir yendo, y que encima haya milagros y señales cuando nosotros prediquemos. Que no paremos. ¿Estaban orando por ellos mismos? ¿Era una oración egoísta esa? No. Justamente no estaban orando, porque tranquilamente alguien que recibe amenazas dice: Señor, mirálos, hace que caigan todas sus amenazas sobre ellos, que se destruyan entre ellos y que... No, ellos estaban fijos en lo que ellos sabían que tenían que hacer, porque era lo que Dios les había mandado. Que ellos predicaran había sido iniciativa de Dios. Entonces estaban metidos en la iniciativa de Dios y estaban yendo para adelante. Y seguían orando en función a la iniciativa de Dios. Y oraciones como esta traen resultados como los que vamos a leer ahora, que no son los mismos discípulos, seguramente, por ahí alguno era parecido, pero nos vamos un poco más adelante en el libro de Hechos, Hechos 14, del 1 al 3, dice: lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor, y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Fíjense que ellos se animaron a seguir a pesar de la dificultad, del rechazo, a pesar de todo. Fueron avanzando en lo que Dios quería y empezaron a ver milagros. Empezaron a ver cosas sobrenaturales. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros lo podemos recibir para cualquier lado. O sea, lo podemos recibir para cualquier área de nuestra vida. Lo que sea que querramos, lo que sea que necesitemos, si lo pedimos, lo vamos a recibir. Ese es el poder de la oración. Hay muchos versículos que hablan de esto. Mateo 7:7 es el principal. Pidan y se les va a dar, busquen y van a encontrar, llamen y se les va a abrir. Pero después hay muchos versículos en donde Jesús dice: lo que pidan en mi nombre yo lo voy a hacer, lo que pidan estando 2 o 3 reunidos, yo lo voy a hacer. Lo que pidan, lo que pidan, lo que pidan, lo que pidan. ¿Cuánto estamos pidiendo? En serio, ¿cuánto estamos pidiendo? No vamos a conseguir nada si no pedimos. Entonces lo que tiene que pasar, y a lo que yo por ahí quiero que vayamos, es a entender que de acá en adelante nosotros le tenemos que dar a la oración el lugar que tiene que tener. Que podamos entender que el pedir hace que nosotros recibamos. Santiago 5, del 16 al 18, no, perdón, del 13 al 18, cierra con esto. Justamente la parte de la Biblia de Santiago 5, 13 al 18 tiene como título El poder de la oración, ¿no? Y dice Santiago: ¿sufre alguno de ustedes? Que ore. ¿Está gozoso? Que alabe al Señor. ¿Ha caído enfermo? Que mande a llamar a los presbíteros de la iglesia
para que le unjan con aceite en el nombre del Señor y hagan oración por él. La oración hecha con fe sanará al enfermo. El Señor le restablecerá y le serán perdonados los pecados que haya cometido. Y escuchen este versículo. Reconózcanse pues mutuamente sus pecados, oren unos por otros, así sanarán, ya que es muy poderosa la oración perseverante del justo. En la versión más conocida que nosotros tenemos es: la oración del justo puede mucho. Lo deben conocer algunos ese versículo. Acá dice, la oración, ya que es muy poderosa la oración perseverante del justo. Versículo 17. Ahí tienen a Elías, un ser humano como nosotros. Oró fervientemente para que no lloviese y durante 3 años y 6 meses no cayó una gota de agua sobre la tierra. Y luego volvió a orar y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Fíjense el poder que tiene la oración. Y acá agrega la oración perseverante. Y acá es donde por ahí yo quería invitarlos a que podamos estar meditando en esto, pero también quería compartirles algunos testimonios de esto, del poder de la oración. Si me acompañan los chicos, ya vamos a estar terminando. ¿Vieron que no era larga? Y los leímos todos a los versículos. Pero yo les digo que esto lo pude experimentar y yo los invito a que ustedes también lo experimenten. Hace 3 semanas yo venía recibiendo esto de orar, hace mucho tiempo. Y hace 3 semanas más o menos le dije a Sol, estoy recibiendo esto de orar, vamos a probar. ¿Será que la oración tiene tanto poder? Y con la célula, ya estoy contando el último testimonio, eran 3, pero bueno, ya me salté los otros 2. Igual los otros 2 no eran tan profundos como este. Pero la oración tiene poder. Voy a los otros 2, pará. Uno, el mejor de todos, el que para mí es el mejor de todos, y sos futbolero también. Ayer vino un pastor a predicar acá, el Jorge Vivaldo, que es director técnico de talleres de remedio de escalada. Y oramos. Él pidió específicamente que oren por talleres de remedio de escalada, porque hoy jugaban con Defensores de Belgrano y hacía 7 partidos que no ganaban. 2-0 ganaron hoy. Y hace 7 partidos no ganaban. Y ahí yo le decía a Sol, el poder que tiene la oración, por cosas que por ahí no influyen como nosotros pensaríamos. Otra cosa que yo me acordaba es que hace un tiempo, ustedes saben que la pastora Zulma muchas veces compartió que ella tiene un cuadernito en donde anota pedidos de oración, las cosas por las que está orando, y a medida que Dios va respondiendo, las tacha. Y eso le permite ver las cosas que Dios respondió, pero también recordar las cosas por las que está orando para seguir orando por eso. Yo los invito a que hagan ese ejercicio, porque de verdad se ve la mano de Dios. Me acuerdo que con Sol lo hicimos hace un tiempo. Nos estábamos mudando recién a la casa donde estábamos nosotros ahora. Y estábamos anotando. Dijimos, bueno, vamos a hacer eso. Vamos a empezar a orar por todo lo que necesitamos. Y empezamos a anotar, no sé, por la economía, por un aumento de sueldo, por cosas que eran importantes para nosotros. Y se nos empezaron a acabar las cosas que eran importantes. Y empezamos a decir, ¿y algo más? Y si vamos a pedir, pidamos. Y pusimos a cosas que no eran súper importantes. Y me acuerdo que una de las cosas que pusimos fue un sillón. Nosotros nos estábamos mudando y no teníamos un sillón grande como para poder ver la tele y qué sé yo. Y dijimos, vámonos a un sillón, si es gratis, vamos a pedir. Y anotamos. Y una de las primeras cosas que nosotros recibimos cuando nos mudamos fue un sillón. Y es una pavada, pero si nosotros nos ponemos a orar por las cosas que queremos y encima nos ponemos a orar alineados a la voluntad de Dios, no solo por lo que necesitamos, sino por lo que Él quiere, vamos a empezar a ver cosas
muy zarpadas. Porque no es que yo les estoy diciendo, para los que oran bien, Dios les da cosas. No, es una ley espiritual. El que pide, recibe. Es así. ¿Ustedes quieren algo? Oren. Y Santiago agrega, oren con perseverancia. Manténganse en oración pidiendo, no se cansen de orar. Y ahí vamos a ver cómo Dios empieza a responder las cosas. Lleven una guía de lo que están orando. Y el testimonio que yo les quería contar es, el último que les quería contar es con respecto a la célula. Nosotros hace 3 semanas con la célula, cuando yo le dije eso a Sol de, voy a probar a ver si la oración de verdad tiene poder. Una pavada lo que yo estaba diciendo porque no es medio obvio. Pero bueno, a veces nos pasa. Yo creo todas estas cosas, pero las tengo ahí en el aire. Cuando las queremos llevar a la realidad es cuando las ponemos a prueba de verdad. Y bueno, yo lo que quería hacer era eso. Y justo coincidió con que en la célula, con los chicos, tuvimos una reunión en donde pasamos un buen tiempo orando y cantando, adorando. Y en ese momento yo recibí de comprometernos entre todos a orar. En cierto horario de la mañana, justo más o menos coincidía la mayoría con que había un horario de la mañana, a las 6:15 de la mañana más o menos, que o estaban yendo para el trabajo, o se estaban levantando, o qué sé yo. Pero bueno, definimos que ese horario para todos los días iba a ser un tiempo de oración juntos. Y definimos puntos por los que orar. Porque yo había recibido y entendía que si nosotros orábamos por multiplicación, nuestras células se iban a multiplicar. Por ahí, si nos matábamos la cabeza pensando en cosas, en estrategias para evangelizar y cosas que con nuestras fuerzas pudiéramos tratar de hacer, por ahí no lo íbamos a conseguir. La base para que nosotros nos pudiéramos multiplicar, yo entendía, era la oración. Entonces, el primer motivo que anotamos fue multiplicación. También anotamos algunos otros motivos. Y uno de los motivos por el que estábamos orando también eran las personas que habíamos anotado en el plan Andrés. ¿Se acuerdan cuando vinieron los pastores de la asociación Billy Graham, que nos dieron los libritos de colores y todo eso? Bueno, ahí anotamos 3 nombres cada uno de personas por las que íbamos a estar orando para evangelizar, para poder ganarlas, para poder darles el mensaje y que puedan convertirse al Señor. Y uno de los motivos de esa oración era por estas personas. Entonces empezamos a orar. La primera semana, bien. Por ahí íbamos, veníamos. Los fines de semana nos tomamos vacaciones. Después volvíamos el lunes, porque era difícil levantarse 6:15 un domingo. Así que tratábamos de orar en algún momento. La verdad que yo les tengo que ser sincero. Yo me mantuve orando. Muchas veces no tenía ganas de orar. Es más, muchas veces me tenía que levantar más tarde, pero me levantaba igual porque había tomado el compromiso. Me mantuve orando porque yo era el líder de la célula. ¿Cómo no iba a orar? O sea, yo tenía que orar. Era una de las cosas que a mí me mantuvo orando. Pero después, con el tiempo, por ahí fue un poco más fácil. La cuestión es que pasaron 3 semanas de orar el 95% de los días. Y con el correr del tiempo, de las oraciones, yo oraba, bueno, Señor, que la gente que yo anoté, tal nombre, te conozcan, que puedan recibir tu palabra. Y ahí Dios venía y me decía, está bien, ya oraste, ¿y ahora qué vas a hacer? Y yo seguía orando, y ya oraste, ¿y qué vas a hacer? Y bueno, voy a orar mañana de vuelta. Y al otro día iba de vuelta y ya oraste. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, ya oraste. Es momento de que acciones, que sigas orando, pero acciones. Y el otro día, como que entendí que ya está. O sea, tengo que seguir orando, pero era hablarles, mandarles el mensaje. Y les compartí, yo había entendido que lo que tenía que hacer era preguntarles por alguna necesidad por la que quieran que yo esté orando, porque entendía esto que leímos recién, de que las señales
y los milagros respaldan el mensaje que nosotros tenemos. Entonces, les pregunté si tenían algo por lo que quisieran que yo esté orando, que Dios podía transformar sus vidas. Y me empezaron a responder. Y acá está el testimonio. Todos respondieron de manera positiva, pero particularmente uno de ellos, que para mí era el más alejado de todos, el más difícil que me pueda responder. Es más, por ahí hasta podía ignorar el mensaje y nunca responderme y podía ser algo normal, no iba a modificar nada. Fue el que más abrió el corazón de los tres. Y es más, una de las frases que me dice es: muchas gracias, diste justo en el clavo, cuando yo le había mandado el mensaje. Y eso es lo que hace Dios. Cuando nosotros oramos, las cosas empiezan a pasar. Quédense con esto. Si hay algo que se tienen que acordar hoy, es que cuando nosotros oramos, las cosas empiezan a pasar. Cuando nosotros pedimos, Dios empieza a cumplir. Y más todavía si nosotros nos alineamos con la voluntad de Dios y empezamos a pedir en función a lo que Él quiere. Así que vamos a ponernos de pie. Ayer el pastor que vino a predicar en la reunión de varones dijo una frase que me copó bastante y la quiero repetir. Y es: no nos vayamos de acá hoy emocionados, vayámonos convencidos. Que lo que estamos recibiendo no nos emocione, porque la emoción se disipa. Que nos convenza, que nos deje la posibilidad de poner en práctica lo que estamos recibiendo. El que pide, recibe. No reciben lo que desean, decía Santiago, porque no piden. Y si piden, piden para ustedes. Empecemos a pedir y empecemos a pedir para los demás también. La mejor forma de evangelizar es pedir por los demás. Ahí vamos a empezar a encontrar oportunidades de ganar personas. Entonces, empecemos a hacer de la oración una herramienta, como lo es, una herramienta poderosa, que de verdad podamos ser personas de oración. Y hay dos ejemplos que me quedaban a mí. Uno lo dijo Sol el sábado pasado, que es una frase de Lutero, que según lo que pude investigar es de Lutero, por ahí no, pero es de Lutero, que es: tengo tantas cosas para hacer hoy que voy a pasar las primeras 3 horas orando. Y otro ejemplo es lo escuché una vez de una periodista que había entrevistado a Billy Graham. Billy Graham es un evangelista muy grosso, que en realidad ya no está. Fue un evangelista muy grosso de Estados Unidos. Y la periodista esta le había preguntado si tuviera que cambiar algo de su trayectoria, ¿qué cambiaría? A un chabón que había generado un avivamiento terrible con sus campañas, con los milagros que Dios hacía a través de él. Y el chabón dice: y pasaría más tiempo orando. Entonces, si estas personas reconocidas en la historia por ser personas usadas por Dios, y ni hablar Jesús, que en la historia de los evangelios vemos que se la pasaba orando, le daban a la oración la importancia que la oración tiene, ¿por qué nosotros vamos a vivir nuestra semana peleando por hacer un devocional? Tendríamos que tener planificada la oración. Tendríamos que estar dedicados, como dice Pablo en Colosenses, a la oración. Nuestra vida tendría que girar en torno a la oración. Y ahí vamos a empezar a ver cosas. Como hice yo. Yo le dije a Sol: vamos a probar, a ver si la oración funciona. Y la oración funciona. Porque de verdad no me iba a contestar el mensaje ese chico si yo no oraba. Es así. Entonces, ¿hay algo que no tienen ni idea cómo alcanzarlo? Ministerialmente, en la célula. ¿Hay algo que los está trabando? Empiecen a orar. Empiecen a pedirle a Dios.
¿Hay algo que ustedes necesitan y que no están pudiendo tener personalmente? Anótenlo y empiecen a orar. Empiecen a usar la herramienta que Dios les puso en la mano. Porque después nos quejamos de que no tenemos lo que queremos o andamos mal o estamos frenados o frustrados. Y en realidad no estamos pidiendo. Eso es lo que pasa. Por eso, seamos prácticos en esto. Y otra cosa práctica, que es algo que a mí me sirvió, es ponerme de acuerdo con otras personas. Porque la verdad que yo oré porque estaba de acuerdo con los chicos de mi célula. Si no, yo no hubiera mantenido la perseverancia de la oración. Y principalmente por estos temas, yo pude mantenerme orando por los mismos temas porque tenía anotados qué temas eran los que yo estaba orando. Entonces usemos esas herramientas prácticas. Acá ustedes están sentados con amigos. Pónganse de acuerdo para orar. Si acá en la iglesia hay alguno que se le da más la constancia de la oración, bueno, identifíquenlo y péguensele. Porque necesitamos orar, no importa cómo, no importa de qué forma, necesitamos orar. Si nosotros oramos, las cosas van a empezar a pasar. Las cosas que no pasaron en la iglesia, que no pasaron en nuestra célula, que no pasaron en nuestra vida, que no pasaron en nuestra familia, no pasaron porque no las pedimos. Y no las pedimos con constancia, con perseverancia. Empecemos a orar por los demás, a orar por nuestros sueños, por nuestros proyectos, a orar por entender la voluntad de Dios. Si yo estoy entendiendo la voluntad de Dios, si estoy recibiendo palabra, pero me cuesta obedecer, empecemos a orar por obediencia. Y vamos a empezar a obedecer. Porque lo que oramos, Dios lo cumple. Y más si está en su voluntad y tiene que ver con cosas que Él quiere. Entonces no hay excusas. Empecemos a orar. Empecemos a planificar la oración en nuestra vida. Y otra cosa que a mí me ayudó también es que no tenemos que empezar con cosas grandes. Yo recién dije la frase esa de tengo tantas cosas para hacer que las primeras 3 horas las voy a pasar orando. No tienen que ser 3 horas, tienen que ser 5 minutos, pero tienen que ser con constancia. Si yo en 5 minutos pido a Dios por las cosas que tengo anotadas, Dios me escuchó igual. Es más, por ahí, hasta si oro sin ganas durante media hora, voy a estar diciendo pavadas. Por ahí tengo que ser más conciso. Si después yo tengo la posibilidad de continuar en oración un poco más, buenísimo. Pero no se necesita más que 1 minuto para empezar a orar. ¿A cuánto les cuesta orar 1 minuto? No es difícil. Y más si tenemos anotados varios puntos por lo que tenemos que orar. Como que leemos lo que está escrito ahí, decimos, Señor, por favor, haz esto que acabo de leer y listo. Y ya oramos. Después vamos a ir creciendo en profundidad de nuestra oración. Pero con eso alcanza. Empecemos a orar. Las cosas no van a pasar hasta que no las pidamos. No vamos a recibir nada hasta que no lo pidamos. No vamos a crecer hasta que no lo pidamos. No nos vamos a multiplicar hasta que no lo pidamos. Nuestro equipo de trabajo no se va a multiplicar hasta que no lo pidamos. Para los que están en algún ministerio. No vamos a poder avanzar si no lo pedimos. Entonces, vamos a pedir esto. Entonces, vamos a orar porque ustedes puedan orar. ¿Sí? Oramos. Señor, gracias por tu palabra, porque a través de cada uno de los versículos que leímos queda expuesto delante nuestro el poder que le diste a la oración. No porque nosotros podamos nada, sino porque vos lo determinaste así. Lo que te pedimos, lo vamos a recibir. Lo creemos, Señor. Y no queremos pedir para nosotros, para nuestros deseos y nuestros deleites. Queremos pedir en función a tu voluntad. Queremos empaparnos de tu realidad, tomar tu iniciativa, recibir todas las provisiones que vos tengas para nosotros en función a eso
y empezar a pedirte, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que despiertes un espíritu de oración en cada uno de los corazones que está en este lugar. Señor, despertá un espíritu de oración, de intimidad, de intercesión, de fe, en el nombre de Jesús, para avanzar en lo que vos querés, Señor. Para que la oración tenga en nuestras vidas la relevancia que tiene que tener. Para que podamos ver en lo que nos rodea el poder que tiene la oración, Señor. Y cómo vos te movés cuando nosotros te lo pedimos. En el nombre de Jesús, Señor. Espíritu Santo, despertá un espíritu de oración en nuestros corazones. Despertá un espíritu de oración en nuestros corazones. Despertá un espíritu que nos lleve a entender el lugar que tiene que tener la oración. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, gracias porque sé que vos lo vas a hacer.